Hoy nos vamos a sumergir en un texto espiritual que, la verdad, es fascinante. Está datado para que nos situemos entre 1884 y 1950 y lo que propone es una enseñanza que anuncia un cambio radical, casi un giro de guión, en la comunicación divina. Habla nada menos que de una profecía sobre un silencio que está por venir. Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta que va a ser el eje de todo esto. Una pregunta bastante paradójica. ¿Qué pasa cuando una voz que se considera divina anuncia que se va a callar? Vamos a darle unas vueltas a las implicaciones que tiene una idea tan potente como esta. Vale, para desenredar este concepto vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Tocaremos varios puntos clave. Primero, la lucha entre lo que es verdad y lo que es impostura. Y ojo, el peligro de la vanidad. Después nos meteremos con ese anunciado fin de una era, que supuestamente abre la puerta a una nueva forma de comunicación, de espíritu a espíritu. Y para terminar, veremos qué pruebas hay en ese camino y cuál es la misión final que se propone. ¡Vamos a ello! Pues empezamos por el principio. Verdad contra impostura. El texto desde el primer momento ya nos planta una dicotomía fundamental. La gran pregunta, ¿cómo se distingue la auténtica guía espiritual de todo lo demás, de lo que no lo es? Y para hacer esa distinción, lo curioso es que el texto no te da un manual de instrucciones externo, Nada de eso. Habla de herramientas internas. Las llama las guías infalibles. Y son 3 dones del espíritu que en teoría todo el mundo tiene: la conciencia, la sensibilidad y la intuición. Estas 3 cosas son las que, según esta enseñanza, te tienen que marcar el buen camino. Venga, pasemos ahora a lo que parece ser el problema central que esta enseñanza quiere atajar, el peligro de la vanidad. Aquí se nos pone sobre la mesa una advertencia, pero muy, muy clara, contra ese falso orgullo espiritual. Y el texto en esto no se anda con chiquitas, es muy específico. Advierte que la vanidad es el gran obstáculo, la piedra en el camino que ha hecho que mucha gente se desvíe, hasta el punto de proclamarse así, falsamente, como nuevos mesías. Vamos, que es una crítica directa al ego desbocado en el sendero espiritual. Y para mostrar justo lo contrario, el camino de la humildad, el texto pone de ejemplo a la figura de Jesús. Fijaos en esta cita, que es muy reveladora. Cuando le preguntaban a bocajarro, ¿eres tú el Cristo?, su respuesta era casi esquiva: vosotros lo habéis dicho, como diciendo, mis actos son mi respuesta. Dejaba que los hechos hablaran por sí solos. Esto, al final, nos dibuja un panorama muy claro, una comparación muy visual de 2 caminos que no pueden ser más distintos. Por un lado, el que llaman el camino de Cristo, que se basa en la humildad, en las obras, en el servicio. Y por el otro, el camino de la vanidad, que se apoya en el orgullo, en las palabras que se lleva el viento y en la autoproclamación. La distinción es desde luego clave en toda esta doctrina. Y ahora sí que llegamos a un punto de inflexión, a un momento que lo cambia todo en este relato, el fin de una era. Y todo gira en torno a una profecía muy concreta, la de 1950. 1950. Esta fecha se señala como un momento absolutamente crucial. Es el año en el que, según la profecía, esta forma tan específica de comunicación divina, la que se hace a través de portavoces humanos, tiene que terminar. Se acaba. Pero claro, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué cortar esa comunicación? Bueno, pues el texto da una razón muy concreta. Y ojo, no es un castigo, sino más bien una medida de protección, de preservación. La idea es proteger a la gente de la vanidad y, sobre todo, evitar que los propios portavoces, al sentirse un canal tan directo con lo divino, acaben creyéndose dioses ellos mismos. Y aquí es donde se revela el miedo tan humano que hay detrás de esta supuesta decisión divina. A los portavoces les aterra perder ese don, pero no tanto por una cuestión espiritual, sino por el estatus que les da. El pánico a volver a ser ignorados por las multitudes, a perder el aplauso, el reconocimiento, a dejar de ser importantes. Bien, después de plantear el problema y el fin de una etapa, llega la solución. Entramos en lo que se llama la comunicación de espíritu a espíritu. Y esto se presenta como un camino totalmente nuevo y, sobre todo, más elevado. La lógica que hay detrás de esto es la de una evolución espiritual. La idea es que si la comunicación a través de intermediarios se acaba, no hay que verlo como una pérdida, sino todo lo contrario. Es la señal de que espera algo mejor, algo superior. Es una transición a una forma de comunicarse mucho más directa, más personal, de espíritu a espíritu, sin intermediarios. Y vale, ¿cómo se consigue esa comunicación tan directa? Pues aquí volvemos a los dones internos que ya mencionamos al principio, ¿recordáis? La conciencia, que se define como esa luz interior. La sensibilidad, que es la capacidad de percibir lo divino. Y la intuición, ese conocimiento que llega directo al alma, sin filtros. Esas son las herramientas para esta nueva fase.
Una vez que ya está marcado este nuevo camino, el texto se pone mucho más práctico. Se mete de lleno en las pruebas del camino, como si dijera, atención que esto no va a ser fácil. Prepara a los seguidores para la oposición y las dudas que, sí o sí, se van a encontrar. Y los desafíos que anuncia son de todo tipo, ¿eh? No se deja nada. Desde cosas muy terrenales, como guerras y desastres naturales, hasta ataques mucho más sutiles. Se les avisa de que les van a acusar de seguir a un tentador, que la ciencia y las filosofías oficiales les van a atacar, e incluso que su propia fe les va a obligar a corregir dogmas que creían escritos en piedra. De todos esos ataques, quizá el más complicado de gestionar sea el psicológico, el que juega con la duda. El texto lo ve venir y lo dice con esta cita: «No os turbéis cuando os digan que quien os ha hablado en este tiempo ha sido el tentador». Es una advertencia clara para que la fe se construya fuerte, desde dentro, a prueba de bombas. Y frente a todo este panorama, ¿cuál es la respuesta que se recomienda? Pues curiosamente, no es el enfrentamiento. La clave está en no juzgar a los que atacan. La instrucción es muy clara. La verdad se reconoce por sus frutos, o sea, por sus resultados positivos. Y la tarea es simplemente dedicarse a enseñar, con la palabra y sobre todo con el ejemplo. Y con esto llegamos ya a la última parada de nuestro recorrido, a la misión final. Aquí es donde se define el propósito último, el para qué de todo esto para los seguidores de esta doctrina, nada menos que la construcción de un mundo nuevo. La misión del pueblo, que es como la llaman, es muy directa. La tarea es llevar un mensaje de fraternidad espiritual y de paz a todo el mundo. Y dentro de ese mensaje hay una idea clave, que lo material tiene un límite, que no lo es todo. Claro que para poder llevar a cabo esa misión se exige vivir de acuerdo a unos principios éticos muy concretos. Hay que ser puros de pensamiento, de palabra y de obra. Dominar las pasiones y los placeres materiales. Orar y, sobre todo, sentir por la gente que sufre. Y un punto que me parece muy importante: practicar la caridad como si fuera una obligación, no un favor que le haces a alguien. El objetivo final, la meta de todo este camino, es una transformación de arriba a abajo. Se busca que el ser humano se vuelva más espiritual que materialista, y que el Padre, como se le nombra en el texto, encuentre su mejor templo no en un edificio de piedra, sino en la conciencia de cada persona. Y así este texto, con esa profecía del silencio, nos deja flotando una pregunta que va mucho más allá de esta enseñanza en particular, una pregunta universal. ¿Necesita la verdadera espiritualidad un intermediario? Hay que dar esa reflexión para cerrar este análisis.